Hola, hoy vamos a tejer este gorro unisex. Miren, se puede usar de aquí, en la cabeza, en la frente, y que esto cuelgue hacia atrás, o se puede usar de otras dos maneras. Hagan de cuenta que le doblan una vez o le pueden doblar dos veces, como ustedes quieran. En este caso es para adulto. Ok, esta es una de las formas. Ahora, este blanco es igual y este negro es 5 puntos o 10 puntos más largo porque quieren que cuelgue más. Depende del gusto de cada quien. Nosotros vamos a tejer ahorita este, ¿de acuerdo? Vamos a dejar aquí. Ahora, vamos a usar 30 gramos de estambre del número 4, de la marca que ustedes quieran. Vamos a usar un gancho del 5.5. Normalmente lo piden más grande, pero como queremos que haga resorte, que es la puntada de resorte, vamos a usar el del 5.5. Necesitamos nuestra aguja estambrera, unas tijeras y un marcador. Para quien lo quiera usar ahorita les digo en dónde. Ok, ahora aquí necesitamos hacer nuestro nudo, ¿de acuerdo? Y vamos a montar 38 puntos. Acuérdense que las cadenas son flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36, 37, 38. Y vamos a hacer un punto más y aquí vamos a hacer 31 medios puntos. 1, 2 y 7 de deslizados. 3 al final. 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y aquí nos quedan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 son deslizados. Esta es la coronilla de la cabeza. Ahora, lo que voy a hacer aquí, quien lo quiera marcar, márquelo. O quien quiera ir contando, cuente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejen una cadena, voltean y en la primera, aquí, en la parte de atrás, van a hacer otros 7 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quitan y ponen el 7 y lo vuelven a marcar. Acá vamos a hacer lo siguiente, todos de medio punto, de que al final es la parte de aquí abajo. Vamos a hacer las primeras 6 vueltas juntos. Esta es la vuelta 2. Es un gorro muy sencillo, pero padrísimo de usar. Le gusta mucho a la gente.
parte también es un gorro rápido de hacer. Como quiero que queden las onditas estas de abajo, el último punto lo voy a tejer completo. Ahorita les enseño. Es el penúltimo y el último sí toman los dos juntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí cargan, voltean y volvemos a empezar. Les voy a decir en dónde está el truco, acá arriba, para que no se hagan demasiados puntos en la coronilla, para disminuirlos un poco y poderlos cerrar más fácilmente, porque esta parte de aquí se cierra después con la aguja. Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer. Esta es la vuelta 3. En total vamos a tejer 62 vueltas. En la descripción de todas maneras les dejamos el apunte. Acuérdense que este es medio punto tomado por detrás. Ok, ya voy a llegar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Este es el séptimo. Tomamos esta cadena, volteamos e ignoramos, así no, pero bueno, e ignoramos esta parte. Voy a bajar, esta es la vuelta 4. Si ustedes tejen más flojito que yo, usen el gancho del número 5 para que quede en sí el resorte y no se afloje en la cabeza. Si tejen más apretado, pues cámbienle al 6. Nos faltan 4, 3, 2 y este completo, acuérdense. Cadena, volteamos y también completo. Y aquí ya nos va quedando esta ondita de acá. Entonces ahora vamos hacia arriba, hacia la cabeza. Ok. A ver. Esta es la vuelta 5. Ya vamos a llegar. Ahora para unirlo, fíjense lo que vamos a hacer. 3, 2, este téjanlo normal, o sea, tomado por detrás. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Toman esta parte de aquí de este, déjenme quitar el marcador. Luego en esta tenemos uno más y este es el séptimo. Entonces aquí, de esta forma, al pasar los 4, ya lo unimos y este vuelve a quedar como séptimo. Lo voy a marcar. 2, 3, 4,
5, 6, 7. Toman, voltean y otra vez por detrás deslizan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quitamos, 7. Ya vieron lo que ocurrió, ahorita se los enseño. Voy a bajar hacia la frente del gorro un poquito. Esta es la vuelta 6. Entonces, a ver, aquí está. Fíjense en lo que ocurrió. Como nosotros vamos a cerrar la coronilla de aquí, en el centro de la cabeza, aquí ya no vamos a tener tantas vueltas acá arriba. Ahorita van a ver por qué. Entonces, les voy a explicar. Van a tejer estas dos completas. Estas se van a detener, una sí y una no, de par en par. Estas se van a detener aquí. Esta la van a tomar como les enseñé, completa. Y nos vemos en la última vuelta. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Saludos, gracias, bye.